que dominó, abrumó, hizo pata ancha, como se dice coloquialmente, en el mundo, con sus postulados teóricos, fue el positivismo, que deslegitimó toda posibilidad de incorporación de la ética, por ejemplo, dentro del aprendizaje del derecho. De ahí, fíjense, una, si tuviera que pensar alguna definición del derecho que no voy a olvidar nunca porque se internaliza, pero sí que fue para más de una generación el único significado posible del derecho, recordaría esta. Después en algún momento la vamos a someter a juicio o a crítica. Sería esta, que a mí me parecía espléndida, la portaba como algo valioso, como alguien que había tenido un privilegio, porque había que aprenderlo e ir a la facultad para saberlo, y muchos y los demás lo ignoraban. Y en mi cajón de los recuerdos, pero en ese momento como único eje, me habían dicho y yo repetía que ¿en qué consiste el objeto? Vamos a verlo en términos formales a lo que es. En qué consiste el objeto que el derecho en el plano científico o como ciencia tiene que rescatar y trabajar sobre ese? ¿En qué consiste? Y ahí venía la definición. El derecho es un conjunto de normas que emanan de autoridad competente. Esa definición, que había quedado grabada a fuego, que quedó grabada a fuego en generaciones en el sistema, quedó grabada a fuego en la cabeza de quienes se formaron, que luego se convirtieron en legisladores, en abogados y en jueces, y que no se discutió, nunca discutimos esa definición. Por ello yo decía lo peligroso ya en cualquier terreno o ámbito de una enseñanza dogmática. No se discutió esa definición. Esa definición venía dada por alguien, había que adoptarla, aceptarla y defenderla a capa y espada. Ahora, esa definición, que no era que se aprendía en un momento, en un punto, en alguna materia determinada, no, porque esto tal vez, si hubiese sido de esta manera, hubiese sido irrelevante. Todas las materias del derecho se enseñaban teniendo como telón de fondo, esta percepción del derecho. Entonces, no era que uno aprendía una definición en un momento dado que se nos daba del derecho en una materia introductoria y luego discurríamos y pasábamos por el derecho y esa definición no volvía a aparecer. No, esa definición se machacaba día a día y constantemente porque era el soporte, el telón de fondo, la base de todas las demás materias que se daban en la carrera de Derecho, lo que hacía mucho más difícil de detectar. No hay peor, creo, y algunas eh, opiniones son, a veces pueden parecer o no, me puedo equivocar, algunas opiniones o algunos puntos de vista que creo son fuertes, las atribuyo o los sostengo yo. Otros pueden acompañarme. Salimos con, salimos de la facultad con un primer intento primera idea de lo que significaba el derecho, en donde la justicia no ocupaba lugar alguno, no ocupaba ningún lugar alguno. Esto pasó desapercibido, pasó inadvertido, esto fue simplemente un dato intelectual, us- algo que se aprendió, ¿no? O podría no haberse aprendido, no, insisto, fue mucho más que eso. Si hubiese sido simplemente un devaneo intelectual,
tal vez hoy no nos estaríamos acordando de ello. Esto no pasó, no pasó de esta manera. Esto implicó conformar, armar una estructura, un sistema jurídico permeado sobre esa idea, porque era lo único que se aprendía y lo único que se enseñaba. Por lo tanto, si lo único que se aprendía y lo único que se enseñaba era que el derecho era un conjunto de normas que emanaba de la autoridad competente, no había otra forma de que eso no se plasmara en la realidad tal como se enseñaba y como se aprendía. Entonces, abogados, legisladores y jueces se manejaban dentro del sistema jurídico y el sistema jurídico estaba conformado o armado como esto, un conjunto de normas que emanaban de autoridad competente. Estado de situación hoy diría, eso que fue el único modo de interpretar o entender el derecho y que luego se siguió replicando y dejó de ser, entrecomillado, la Biblia del derecho, todavía persiste o todavía pervive. ¿Cómo todavía persiste, todavía pervive? Sí, todavía existe o pervive porque el sistema jurídico fue estructurado de esta manera. Y todo intento, y si los intentos son loables y bienvenidos que sean, de modificar el sistema jurídico para que pueda dar respuestas, cosas que no las da hoy a las problemáticas sociales, puede fallar. ¿Por qué? Porque si yo intento modificar el sistema jurídico, lo voy a hacer a partir de ciertos esquemas, eh, conceptos o ideas que yo tenga. Hablo esto como válido para cualquiera, y que son los que podríamos denominar lentes teóricos. Ahora, esos lentes teóricos siguen siendo los mismos lentes teóricos con que se aprendió, se apresó la realidad jurídica de la época de Kelsen. Por lo tanto, si yo intento modificar algo con los mismos lentes teóricos que se distribuyeron en la época que enseñan, las modificaciones al sistema jurídico que haga van a ser en la mayoría de sus casos improcedentes. Esto vamos a verlo también con más detalle. Vamos, si quiere, discutir sobre esto, pero es un dato cierto. La única posibilidad es modificar esas lentes teóricas, es decir, modificar nuestro, nuestro aparato conceptual. Todos tenemos como seres humanos un aparato conceptual, el aparato de percepciones. Todos como seres humanos tenemos un aparato, una estructura de percepciones en función de los conceptos que manejamos, de ideas y teorías que sostenemos y de la dimensión emotiva, sentimientos. Vuelvo y cierro esta reflexión que había arrancado con ¿qué hicieron estas personas? Dijeron tenemos que rehabilitar la razón práctica. Esto es un intento de rehabilitación de la razón práctica, porque en esa definición el derecho es un conjunto de normas que emanan de autoridad competente, está totalmente ausente la racionalidad práctica. Ese concepto es un concepto armado para que se convalide el dictado de normas por cualquiera en la medida en que este cualquiera pueda decir las dicté porque soy autoridad competente. No hay racionalidad práctica alguna, hay decisión discrecional. Permítanme que les dé, que refuerce esta idea, aunque ustedes no lo hayan vivido, porque pueden estudiarlo y pueden leerlo, porque el ejemplo es impresionante. Cuando la República Argentina vuelve, recupera, retoma el andarivel del camino político vía democracia, recupera la democracia, estaban, por supuesto, pendientes o habían quedado pendientes una serie de disposiciones que se habían tomado por la famosa CAL,
La CAL era lo que se denominaba, eran las siglas de Comisión Asesora Legislativa, que eran uno o dos militares que decidían el contenido de las leyes, qué sacaban y qué ponían. Quedaron muchísimas disposiciones de la CAL. Entonces uno pensaría, bueno, cambia el sistema, vamos a quemar todas estas disposiciones de la CAL, medidas o decisiones tomadas por uno o dos militares. Pero, y acá es donde el ejemplo se convierte en impresionante, no ocurrió esto. ¿Por qué no ocurrió esto? Porque precisamente aquellos que tenían que resolver o que decidir sobre todas estas normas que habían sido dictadas, incluso el ejemplo todavía mucho más impresionante cuando hay reglas vigentes de esa época, aún sobreviven dinosaurios de esa época, es increíble, tenían una mentalidad conformada porque el derecho es una norma que emana de autoridad competente. ¿Y quién dictó esas normas en ese periodo trágico para la República Argentina? Y personas que eran autoridad, que tenían competencia como autoridad. Entonces, si habían sido normas dictadas por autoridad competente, de principio no las rechazamos. De segundo plano las analizamos y en tercer medida las mantenemos. Y esto fue lo que ocurrió. ¿M? Aun cuando ya existía y ya funcionaba plenamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este ejemplo que es impresionante lo traigo a colación para que veamos cómo funciona el entramado del aprendizaje, de la enseñanza y la transmisión y cómo jugó el concepto de derecho. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta materia? ¿Cuál es el esquema, el esqueleto de nuestra materia, filosofía del derecho? Ustedes tienen en el aula virtual, y espero que lo lean, es importante, hay dos fragmentos, una frase que es más corta que la otra, la primera, porque ahí está condensado la sustancia de lo que nosotros pretendemos contar y enseñar. Una frase, la primera que es más breve, que es debida a un enorme filósofo del derecho italiano, fallecido no hace mucho tiempo, que se llamó Sergio Cota, eh, donde él dice o se rescata algo que llama la atención en esa frase breve, dice que los seres humanos de alguna manera estamos en el mundo desprotegidos, inermes, y a partir de ahí es que nos damos cuenta que necesitamos de los otros. Una frasecita cortita. Y luego hay una más larga, elaborada por Héctor, en donde apunta al significado del derecho. Bien, estas dos frases, un texto más largo que el otro, son los puntales sobre los cuales nosotros consideramos se tiene que explicar, entender y realizar el derecho. Vamos a marcar algo. Tenemos que ser humildes. Hay que ser humilde. Nosotros, y tampoco fue nunca la intención de Héctor, no estamos pretendiendo innovar, inventar, recrear o hacer aparecer un concepto de derecho que por ser nuevo, no. Nosotros lo que estamos haciendo, vamos a intentar hacer, es recuperar, como les dije hoy, un significado del derecho que es, me atrevería, hoy todavía no lo puedo fundamentar, es tan antiguo como el hombre mismo. No estamos inventando nada. Estamos tratando de recuperar algo que en algún momento, algo como en algún momento se perdió en el camino, sobre todo en los últimos 2 siglos, siglos y medio en la historia de Occidente. Y es recuperarlo. Sería, permítanme ustedes, si vale la analogía, no sé, puede ser un poco tonta, no se me ocurre, sería como cuando nos dicen
vamos a festejar el día de la niñez, y bueno, cuando vos fuiste niño, pero, y te dicen, pero trata de recuperar lo que era tu esencia, en algún momento fuiste niño, no lo sé, pero trata de conectarte de nuevo con eso. Sería algo parecido. ¿M? Recuperarnos, recuperar, volvernos a poner en contacto con lo que el derecho fue, dejó de ser, no debía dejar de ser y tiene que volver a ser. Sobre todo, como dije hoy, en el estado de situación actual, en épocas como las que vivimos como sociedad. Es eso. ¿M? Y en lo que contamos, también va a haber lo que muchos autores llaman una pretensión de verdad. ¿Qué es una pretensión de verdad? Una pretensión de verdad es, primero, decir, esto no es una verdad absoluta, porque ningún ser humano, ni antes, ni ahora, ni después, estará en condiciones de toparse cara a cara con la verdad absoluta, que si bien como realidad existe, nosotros corremos con una desventaja. Somos seres limitados, por lo tanto, no podemos acceder, al menos en esta existencia, o chocarnos o toparnos con la verdad absoluta, pero sí podemos acercarnos, ¿m? Al menos en parte a ella. Por eso decimos que es una pretensión de verdad, pero toda pretensión de verdad requiere argumentos. Toda pretensión de verdad requiere explicación. ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué sostenemos lo que sostenemos? Esto no se puede perder. Y esto es algo que hay que acicatear. Todos estamos en condiciones de presentar algo, una idea, un proyecto, un punto de vista, una práctica. Pero si tiene pretensión de verdad, tiene que respaldarse. ¿M? Sobre todo en épocas donde en todos los niveles, quienes tienen que tomar decisiones que no son decisiones que afectan a una casa, si yo tengo que tomar una decisión, ustedes tienen que tomar una decisión, cualquiera fuere en su propia casa, tal vez no vaya más allá de las cuatro paredes de su propia familia. Pero cuando se trata de decisiones que se toman o que tienen que tomarse, que afectan a toda una comunidad, nosotros no podemos decir esto vale, lo voy a decir de una manera recordando lo que solíamos hacer o solemos hacer cuando tratábamos, éramos chicos o chicas. Ustedes lo tienen mucho más fresco que yo seguro, pero yo no me olvidé. em, ya teníamos nuestras primeras discusiones con otros. ¿Y qué decíamos cuando alguien nos decía, afirmábamos algo? Decía, no, estás diciendo una locura, estás hablando en serio. Entonces uno eh, eh, se enojaba, se crispaba, gritaba y decía, no hablo más con vos y yo tengo la verdad, ¿sabes por qué? Porque eso me lo dijo mi papá. Este mecanismo no puede ser el mecanismo que utilice o que se utilice por quienes tienen que tomar decisiones que tienen que ver con una comunidad. Le podría haber agregado, tal vez en alguna oportunidad, decir esto me haya ido de ese grupito insultándolo. Esto es una locura. ¿M? Entonces, la pretensión de verdad significa que yo puedo tener razón parcialmente en algo cuando lo puedo demostrar. ¿M? Cuando digo, es así porque lo digo yo, como era cuando éramos chicos, o lo dice mi papá, seguramente ese sea el único argumento. Ergo, no hay argumento alguno. Ergo, es una decisión absoluta y totalmente vacía, pero que hay que combatir, que hay que cuestionar, que hay que criticar, a la que hay que oponerse. ¿M? No es digna de ser aplaudida. Bien, volviendo al tema de
pretensión de verdad. Eh, Tenemos nuestros argumentos, los argumentos los tenemos, los expresamos, los consideramos en algunos casos fuertes, pero siempre revisable. ¿Mm? Héctor decía en alguna oportunidad, para saber si estoy en el camino correcto para resolver un problema, lo planteo con otro. Y tengo que ser permeable a lo que el otro me dice y el otro permeable a lo que yo le digo. Entonces, probablemente tengamos que corregir el otro y yo cosas que están equivocadas, pero que solo nos hemos podido dar cuenta de ello en la argumentación y la contraargumentación. Entonces, los dos salimos favorecidos, porque solo a partir de esa interacción y ese intercambio de argumentos nos podemos dar cuenta de en qué estamos acertados y en qué estamos equivocados. Los dos crecemos, los dos nos acercamos a la verdad, pero la única manera de hacerlo es a partir de este camino. ¿Mm? Por eso decimos que lo que contamos es una pretensión de verdad. Y los dos elementos fundacionales son los seres humanos, el hombre, el ser humano en esta materia, y luego viene el derecho. Hombre y derecho. ¿Mm? Aclaro, a veces me gusta ser poco puntilloso con el lenguaje, me parece que es muy importante. Hombre implica varón y mujer. ¿Mm? Hombre no implica varón. El término hombre se usa en la mayoría de los casos con una connotación de que estoy hablando de varón. No. Hombre es varón, mujer, mujer, varón y todas las articulaciones que puedan darse a partir de esos dos puntos de partida. ¿Mm? Entonces, hombre y derecho. ¿Por qué? Consideramos que no se puede entender ni acercarse mínimamente al derecho si no es partiendo de nosotros mismos. Ese es un primer punto de partida, un primer postulado fuerte. ¿Mm? No hay manera de entender el derecho si no nos entendemos primero a nosotros mismos. ¿Qué implica entendernos a nosotros mismos? Vamos entonces a tener una primera etapa o una primera mitad que es un análisis antropológico. La antropología es una rama o una disciplina de un tronco común que es la filosofía. Vamos a hacer un análisis de nosotros mismos sencillo, pero de alguna forma riguroso. Vamos a ver qué imágenes del hombre han existido o existen, no son muchas, o que hayan tenido incidencia en la realidad, en la historia de la humanidad, porque consideramos que solo alguna o una de ellas puede explicar al derecho. Esta es la primera etapa del curso. En la segunda etapa del curso, ahí nos vamos a meter con el derecho, o vamos a acercarnos al derecho. Y por eso en el segundo párrafo, que es más largo de los dos que hablamos, está contenida un poco la idea de lo que queremos enseñar. La pregunta sería, la currícula de derecho, ¿a qué apunta en la casi mayoría de sus ramas o materias? Ramas, una expresión antigua que se usaba hace tiempo, ahora diríamos eh, materias de derecho o diferentes tipos de derecho. ¿A qué apunta? Y apunta a saber cuál es el derecho positivo vigente. Derecho positivo vigente en la República Argentina. ¿Qué estudiamos en la Facultad de Derecho? Aquí ahora, en su casi totalidad, las materias apuntan a enseñarnos cuál es el derecho positivo vigente en la República Argentina. ¿Qué tendría
de diferente una materia como la nuestra? Y tal vez alguna otra, sociología jurídica, alguna más que pueda aparecer. ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué tienen de particular? ¿Qué cambia la pregunta? Ya no es sobre qué es el derecho o cuál es el derecho vigente en la República Argentina, sino que cambia. Y entonces la pregunta se convierte en esta: ¿qué es el derecho? Totalmente diferente. ¿Qué es el derecho? Y tan diferente que parece que el orden en que las expresé está equivocado. Uno diría, primero tengo que saber qué es el derecho para después saber de qué manera lo que conocemos o sabemos que es el derecho se plasma en un país como el de Argentina. Esto puede ser cierto, no importa. Eh, Planteado como yo lo planteé, puede entenderse el argumento. Entonces, esto es lo que tiene de diferente una materia como filosofía del derecho. Cambia el sentido de la pregunta. ¿Mm? Diría que esto pasó siempre. No, en algún momento la segunda pregunta estaba como oculta, como disimulada. Lo que había que conocer, como lo dije hoy reiteradamente, lo que teníamos que conocer para aprender era qué es el derecho positivo, cuáles son las normas dictadas, cuáles son las leyes, cuáles son los reglamentos, convenios, códigos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que saber, porque eso es el derecho vigente, eso es lo que importa. La pregunta ¿qué es el derecho? Se suena hasta como retórica, entonces se deja de lado. No, no la podemos dejar de lado, porque precisamente, y acá voy a hacer alguna referencia a algún juego terminológico. Una cosa es el derecho y otra cosa es el derecho vigente. No hay coincidencia, no hay equivalencia, no hay las dos rayitas, porque se suele entender esto, se suele contar como esto, o se suele implícitamente suponer que estamos hablando de lo mismo. Son dos cosas, no pondría tanto las tintas que son diametralmente diferentes porque hay una relación, pero de alguna manera hay una equivalencia entre ellas. Y el esquema es este: derecho, luego aparece el derecho positivo. Y simplemente voy a marcar esto, que a mí me parece o nos parece muy interesante. Si no hay equivalencia entre el derecho y el derecho positivo vigente, esto implica que hay que tomar o hay que mirar con una lupa quintuplicada al derecho positivo vigente. Porque, y esto antes no se enseñaba, porque tal vez eso que llamamos derecho positivo vigente, diría Héctor, sea una muy mala copia del derecho. ¿Esto puede ocurrir? Supuesto que puede ocurrir. Lo que pasa que en el momento del auge de las teorías eh, vigentes o lo que se llamó positivismo, hoy hay neopositivismos, pero por ahora esto lo vamos a dejar en suspenso. Era una pregunta, una cuestión que no se hacía. El derecho es el derecho vigente. ¿Qué otro derecho hay que no sea el derecho vigente? La pregunta, la cuestión es, eh, ¿y no sería una mala copia, una mala réplica? No se formulaba. ¿Por qué? Porque por detrás estaba la idea de, pero el derecho vigente no tendría que ser justo para ser considerado derecho vigente, o lo justo o injusto del derecho es un análisis, sostenían los positivistas, que tenía que venir después, pero reforzaban la idea mucho después. Es más,
La discusión sobre si el derecho positivo vigente era justo o no, era una discusión que hasta tenía que ver con una cuestión de política jurídica y que habría que charlarla. Me imagino yo que, que ese sería el pensamiento o el trasfondo. Tendrían que charlarlo o se tendría que hacer en una mesa de café. Ellos lo llamaban, Bentham, Austin, Kelsen, lo llamaban, es una cuestión de política jurídica. Es un enorme despropósito porque el derecho, si es derecho, solo puede ser considerado como tal si primero pasa el umbral de la justicia. No puede haber un derecho positivo vigente que sea injusto. Es un pleonasmo o es un oxímoron, es decir, son dos frases que se contradicen y están ocupando el mismo lugar o el mismo espacio. Esto lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Vuelvo entonces a la idea de derecho positivo vigente. Pueden coincidir, pueden no coincidir. ¿Y dónde va a estar, dónde puede estar el problema? Y el problema está en que el derecho lo elaboramos los seres humanos. A mí me gusta usar la expresión, hacer una especie de sinonimia con la traducción. Si alguno es traductor o se ha recibido de traductor eh, de algún idioma, eh, podrán ver que existen muchas dificultades en trasladar, por ejemplo, un texto en inglés, sobre todo un texto jurídico, que tiene muchas facetas, al castellano, porque la traducción tiene que ser buena, pero una traducción es buena no cuando es una traducción literal, que es una muy mala traducción. El intérprete lo que tiene que descubrir es el entramado de significado que solo en ese lenguaje o en ese ámbito lo entienden los que hablan inglés. Entonces la dificultad está en traducir ese entramado complejo de sentidos y significados al idioma castellano. Y esa traducción puede ser más o menos fidedigna cuando el que traduce o el intérprete trata de ir a la esencia del significado, del sentido de la expresión, o equivocada cuando no llega a la esencia o el significado de la expresión e intenta traducirla literalmente. Y esto es lo que suele ocurrir con el derecho. Por eso, muchísimas veces hay expresiones que se dicen jurídicas, se usa el término derecho positivo vigente y son una copia pésima, imperfecta, un mamarracho de lo que sea, de lo que es el derecho. Pero el problema está en esa interpretación de lo que el derecho significa en sí mismo, porque o no nos importa o no nos interesa o nos hemos quedado anclados en que el derecho para ser derecho simplemente tiene que ser algo que dicta una autoridad competente bajo cualquier forma. Que esto era la idea que predominó en la enseñanza y en la formación del derecho de mi generación, algunas anteriores y algunas posteriores. Y todavía por ahí puede estar dando vuelta en algunos ámbitos, lugares o materias. ¿Mm? Bien, esto es parte del métier. Y viene de la materia. Y viene lo clave, el punto de partida o el criterio es el que va a pivotear toda la enseñanza y que lo dice al final de ese segundo párrafo más largo y que es una tesis, es nuestra tesis o nuestro punto de partida. La idea es que cuando termine el curso ustedes hayan comprendido, esperemos hayan aceptado y anhelamos eh,
intentan recuperar este significado del derecho que hoy está bastante deslucido o lavado. En la medida en que lo comprendan, lo entiendan y lo acepten, ¿m? No simplemente por una cuestión de repetición de memoria. Y es el siguiente, la tesis es esta. Nuestro punto de partida sostiene que cualquier sistema social o subsistema, entendiendo por subsistema lo jurídico, lo económico, lo político, lo educativo, lo ético, cualquier subsistema se apoya sobre una determinada imagen del hombre, que además, si se trata de una teoría, intenta moldear a los seres humanos. Veamos este ejemplo, burdo, grueso, pero viene al punto. Si yo en una teoría sostengo que el hombre es esencialmente malo, mi idea en el fondo ¿cuál es? Es moldear al ser humano sobre la base de este postulado, que es esencialmente malo. Moldear implica que incorporarlo, que forme parte de su esquema, de su aparato conceptual, perdón, y que además luego se transmita y se repita en la interacción. Y futuras generaciones intenten formarse o moldearse bajo la consigna de esa idea, de ese modelo de hombre que se supone es absoluto y universal. En la historia de la humanidad en Occidente han entrado en combate, en liza, en discusión, algunos puntos de vista sobre la condición humana. La cuestión es que usualmente no nos damos cuenta de esto, no sabemos esto, no conocemos esto. Es más, podemos sostener en cualquier ámbito de la vida una postura sobre cualquier temática y aún sin darnos cuenta de ello, diría que la casi mayoría de los casos sin saberlo, lo que defendemos se apoya sobre una determinada concepción, una imagen de lo que seamos, que consideramos aún inconscientemente como válida. ¿Y dónde puede estar el problema? ¿Dónde estaría el problema? Es muy sencillo. Si, como nosotros vamos a intentar hacer en el curso, afirmamos que es posible descubrir una condición humana, en términos filosóficos clásicos diríamos, si es posible determinar cuál es la esencia o la naturaleza humana, esto nos va a servir como criterio de verdad o de corrección. ¿Por qué? Porque si un sistema o subsistema vigente en la historia, pasado en la historia o actual en la historia, está soportado por una imagen del hombre que no es la adecuada, esto va más allá de la mera discusión intelectual. Esto se traduce, diría, si la imagen es la equivocada, en un pase de factura. ¿Cuál sería el pase de factura? Las crisis y los problemas que esa sociedad puede padecer. En el origen de los problemas, de los conflictos que una sociedad tiene, el porcentaje mayor o el peso mayor está en que se apoya sobre una imagen del ser humano que no es la adecuada. Por lo tanto, es fundamental encontrarla, si es que existe. Creemos que sí,
y argumentamos. ¿Para qué? Tiene un doble valor. Primero, poder juzgar hacia atrás, porque si la conclusión que sacáramos, simplemente estoy adelantando una hipótesis, es que la condición humana sobre la que se apoyó todo, se construyó la modernidad, no es la adecuada, esto explicaría por qué la modernidad o el proyecto moderno o el proyecto ilustrado fracasó. Pero no fracasó en teoría, fracasó en la práctica, generando crisis, guerras, conflictos, explotación, discriminación, muerte, tortura, genocidio, porque la imagen humana, la condición humana no era la correcta, pero tal vez todavía siga intentando que se moldee o sea el molde para generaciones que vinieron. Se puede reacomodar una imagen humana que no es la adecuada, puede cambiar para para seguir intentando imperar sobre esa sociedad. Voy a adelantar algo simplemente, y nosotros tenemos un problema con el individualismo. El mundo tiene un problema con el individualismo. ¿Por qué? Porque el individualismo es una de las maneras de entender la condición humana que operó como molde en el surgimiento de la modernidad. Y hoy, en momentos o en etapas neoliberales, posmodernas y contemporaneidad, ese molde no se destruyó. Ese molde, que es un mal molde de la condición humana y que nos ve como seres marcadamente individuales, todavía sigue presente, sigue intentando moldear el sistema. El individualismo moldea un sistema que tiene como último núcleo, como último ratio, la tasa de ganancia, es decir, el capital, es decir, la plata, es decir, el dinero, es decir, el mercado. Bueno, esta imagen del hombre está presente necesariamente en cualquier proyecto, en cualquier sistema vigente o que se pretenda analizar. Por lo tanto, una disciplina como esta, ¿qué intenta? El derecho también es un sistema jurídico, subsistema. ¿Qué intenta? Dar herramientas para poder detectar cuál es la condición, la imagen del hombre que está por detrás de aquello que se propone. Herramientas que una buena formación solo puede dar, porque naturalmente no nos podemos o no nos damos cuenta de la imagen, y sobre todo si la imagen del hombre es negativa. Probablemente podemos sacar algunas conclusiones o inferir que ciertas crisis o problemas están revelando que hay algo que no está funcionando, pero con eso no alcanza. Nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar, no, no. Esto no funciona, pero no funciona porque usted está suponiendo que el ser humano es tal, y no lo es. Aun cuando lo diga, lo repita el sistema, con sus múltiples canales de contaminación cerebral, medios, etcétera, toda la parafernalia de la tecnología digital, algoritmos llevado a su máxima potencia, intentando moldear, formatear las subjetividades de las sociedades que hoy vivimos en el planeta, con bastante éxito lamentablemente, pero está, eh, eh, el derecho se presupone que está para ayudarnos. Y ahora voy a otra parte de mi exposición. Esto sería el matriz de la materia. Y es importante antes de llegar al derecho y para entenderlo, arrancar de donde yo arranqué, de esa imagen del hombre. ¿Por qué? Porque si no, cualquier intento de modificación del sistema jurídico, como ha venido ocurriendo, va a ser como tirar algo en un pozo sin fondo. No va a modificar nada. ¿Por qué no va a modificar nada? Porque no empezamos por lo más importante, darnos cuenta que lo que queremos modificar genera estos problemas porque se apoyó en una condición, una imagen del hombre que no es la adecuada.
Por lo tanto, tenemos que cambiar esos lentes o marcos teóricos que en algún momento aprendimos. Los marcos teóricos que hacen ver, por ejemplo, me hacían ver a mí, a mi generación, el derecho como un conjunto de normas, eran adquiridos por aprendizaje, repetidos, por supuesto, no discutidos, asimilados, incorporados. Mi cerebro incorporaba esas matrices sin discutirla y a partir de esa matriz incorporada tenía un concepto de derecho. Con eso, ese concepto de derecho miraba la realidad, juzgaba la realidad, decidía y pensaba, equivocada, matriz, conjunto de normas que emanan de autoridad competente, pero esos eran mis lentes teóricos y no era posible darme cuenta de que los tenía y que miraba y enfocaba mal la realidad. Para formarse entonces hoy en derecho, estas herramientas son esenciales. Si no, se nos pasa o no podemos hacer algo fundamental, que es la crítica del sistema y cómo modificarlo. Y también algo muy importante, si elaboramos nuevas reglas, estas nuevas reglas, ¿sobre qué imagen del hombre se construyen? Tal vez algunos dirán, tanto más importante que hacer una crítica al pasado. No, no, no. La crítica al pasado es fundamental. La crítica al pasado es esencial. ¿Por qué? Porque permite darnos cuenta por qué se cayó el edificio. Si nosotros suponemos que el edificio se cae por las inclemencias del tiempo, pero nunca vamos a los cimientos, y si fuéramos a los cimientos nos daríamos cuenta que los cimientos son los que provocan el problema porque la mezcla estaba mal hecha, cosa que tal vez no lo hagamos, no hagamos nunca, vamos a seguir pensando que el edificio se desmorona, se resquebraja por fenómenos climáticos, por errores en la habitación, por lo que fuere. Tenemos que ir a los cimientos, porque si no podemos apuntalarlo, podemos ponerles viga, podemos pintarlo, podemos ponerle algo para que no se llueva, podemos ponerle algo y el problema va a seguir subsistiendo. Entonces, una materia como filosofía del derecho que abreva en filosofía necesita, tiene que trabajar sobre estas herramientas conceptuales. Y además para poder entender el derecho. Sin pasar previamente sobre lo que el hombre es, no vamos a entender lo que es el derecho. ¿Mm? William Luypen, un jurista holandés, decía algo muy interesante, voy a ver si lo recuerdo, en Filosofía de la Existencia, un texto que leí hace muchos años. Él decía que preguntarse por estas cuestiones que eran esenciales hacían una diferencia, porque hablaba de la energía eléctrica y decía, alguien puede, por haber visto, por lo que llamamos darse maña, por probar, resolver algún problema eléctrico muy puntual en su casa, pero no puede ir más allá de eso. Y tal vez no sepa por qué se produce eso, pero quien estudia y estudia lo que es la corriente eléctrica y sabe qué es la corriente eléctrica, cómo funciona, puede darse cuenta de cómo un sistema puede fallar, cortarse la luz, quemarse los cables, explotar, bajar la intensidad de la carga, porque entiende lo que es la energía o la corriente eléctrica. Y él dice, esa es la diferencia entre quienes aprenden el significado más profundo de una disciplina y quienes no lo conocen, tienen algunos elementos básicos y pueden resolver algunos problemas mínimos. ¿Mm? Como decía, hay operadores jurídicos, o puede haber operadores jurídicos que se desenvuelven dentro del sistema jurídico, pero no saben, no entienden qué es el derecho. Y esto pasa factura. En la mala
calidad del sistema jurídico. Esto no nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos que saber, entender el fenómeno. ¿Mm? Diría, um, ¿por qué filosofía del derecho? Y hay un problema, tiene un poco de mala prensa. ¿Mm? Si venimos estudiando reglas, leyes, y ahora tenemos que empezar a leer, estudiar otra cosa, algo que en principio parecería más abstracto, puede parecer en principio más abstracto, pero es más concreto que la concretez misma, es más concreto que la piedra misma. Eh, ¿Por qué? Y el problema es que el término filosofía tiene mala prensa, ¿por qué? Y porque algunos hablan de lo que se denominaba filosofía escolar. Nos han enseñado, la ilustración nos ha enseñado que la filosofía no es más que un conjunto, saber, un conjunto de autores a lo largo del tiempo, que arranca con los griegos, y encima con nombres difíciles de aprender, y saber lo que dijeron sobre determinadas materias, y nada más. La filosofía implica, o enseñar filosofía implica memorizar nombres muy difíciles y alguna ideíta, pero no hay correlación entre esas dos ideas de un autor y su pensamiento global, contextualizarlo. Entonces, si esto es la filosofía, que no es la filosofía, pero es lo que se llama enseñar la filosofía de una manera escolar, que lamentablemente tiene que ver con el proyecto ilustrado, por supuesto que hasta diría casi no se le ve utilidad alguna. ¿Mm? Sin embargo, la filosofía no es eso, es otra cosa, esencial, necesaria, es conocimiento. El conocimiento nos ha llevado como seres humanos a la generación de productos culturales, como la ciencia, como la técnica. Es conocer, es conocimiento. Diría, tal vez por un momento o por un rato en este curso no pensemos, no usemos tanto el término filosofía, filosofar, que también la enseñanza escolar nos ha dicho que los filósofos son personas excepcionales, medias raras, que no se sabe por qué, qué les pasó, tal vez se golpearon cuando eran chicos la cabeza, como que si fuera algo muy excepcional. No, no, porque pensar no es excepcional. Todos los seres humanos pensamos. Entonces, si empezamos a utilizar como término que nos ayude para entender la filosofía, el término pensamiento o pensar, lo vamos a comprender mejor. Pero usted está diciendo que pensar es igual a filosofar. No, yo estoy diciendo lo siguiente. Pensar es una capacidad que todos podemos desenvolver, desempolvar, desarrollar, pero otra cosa es pensar bien y pensar o pensar mal. ¿Por qué? Porque pensamos, sí, pero naturalmente, lamentablemente, automáticamente no pensamos bien. Si fuera pesimista diría, en la mayoría de los casos la sociedad a veces demuestra que piensa mal, no que piensa bien. Y entonces acá ya aparece un primer problema. Tenemos capacidad para pensar, pensamos, de hecho, para llevar adelante nuestra existencia cotidiana. Viene una segunda cuestión, porque acá hay que preguntar, ¿m? Hay que dudar. Eso implica, vamos a ver, pensar con un poquito más de profundidad.
¿Pensamos bien o mal? Descartemos una respuesta fácil y que nos encantaría, que pensamos bien automáticamente. No, no, no. Como diría Heidegger, tal vez sea a la inversa. Usualmente pensamos mal. Y entonces, una cosa es pensar, otra cosa es pensar, y ahora le vamos a agregar un término que vamos a trabajar sobre este término en esta clase y en la que viene, donde vamos a continuar explorando estas ideas. Otra cosa es pensar de manera crítica. Me voy a ayudar de la neurociencia, que es una ciencia experimental muy interesante, que tiene muchos logros. Para cerrar esta idea, que después en la clase que viene voy a completar. Si es que lo entendieron, si no volvemos, si hay preguntas o si hay cosas que no se han entendido. ¿Qué nos dice la neurociencia? Toma como eje el cerebro. Estamos dotados de cerebro. ¿Qué es lo primero que hace el cerebro? Lo primero que hace el cerebro, la consigna básica del cerebro es mantenernos con vida. Instalados en la realidad, mantenernos con vida, sobrevivir. ¿De qué se da cuenta el cerebro? Que tiene que afrontar, y esto lo conoce rápidamente, así lo ha hecho la humanidad desde sus comienzos, por eso ha evolucionado, que tiene problemas, hay problemas, y el cerebro tiene que resolver estos problemas. Y la neurociencia nos dice, para resolver los problemas y resolverlos adecuadamente, necesitamos conocer, es decir, necesitamos tener información. Y de ahí viene una primera conclusión. Cuanto más informado esté el ser humano, el cerebro, más cerca está o estará cada uno de nosotros de decidir adecuadamente, correctamente. Por lo tanto, tenemos tres pasos. Conocer, ¿para qué? Para comprender, ¿para qué? Para decidir o actuar. Porque enfrente está el problema, instalados en la realidad. Y el problema tiene que ser resuelto, porque si no, el cerebro sabe que no puede continuar afirmándose en la existencia. Un problema no resuelto puede provocar la muerte y la desaparición del cerebro. Cuanto más información, mejores condiciones para decidir. Entonces, suponemos que si estamos en condiciones o si estuviéramos en condiciones de tener una información lo más completa posible, no nos equivocaríamos. Diríamos, ¿es posible tener una información absoluta, completa y total? No. Pero hoy, merced a la evolución, la enorme evolución de los medios digitales, en la era de la digitalización, sí estamos en condiciones de acopiar toda la información que anda dando vuelta por el mundo, por el éter o por Internet. En 5 años tenemos más información, hemos generado más información que en el último siglo y medio antes de la modernidad. Toda esa cantidad de información, que yo no digo que sea absoluta, no lo es, pero es importantísima, nos llevaría siguiendo a la neurociencia, a sacar una conclusión rápida. Entonces, si el ser humano maneja infinidad de cantidad de información, casi total, sus decisiones siempre tendrían que ser correctas. Pero, vamos a la realidad, vamos a la historia y descubrimos que en los últimos 30 o 40 o 50 años problemas como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la explotación, el hambre, los conflictos han crecido a un nivel de desmesura como nunca antes la humanidad lo había vivido. Entonces, los neurocientíficos se preguntan, entonces, ¿qué pasa?
Con toda esta cantidad de información, todas estas problemáticas, no necesito para que ustedes se enteren que se los diga yo, la realidad misma lo indica, lamentablemente. Y entonces, ¿cómo es que se han acrecentado todas estas cantidades de problemas? Y ahí viene, o va a venir la respuesta de los neurocientíficos, que voy a desenvolver como interrogante para que ustedes también lo vayan pensando, porque esto es parte del métier del pensamiento crítico. Aclaro, el pensamiento crítico, voy a despejar un error o algún prejuicio, no implica qué es lo que tenemos que pensar. Ojo, ojo, no es enseñar ni aprender lo que tenemos que pensar, sino cómo pensar adecuadamente, cualquiera sea lo que pensemos. Cómo pensar adecuadamente, no qué pensar. Ojo, ojo que estoy diciendo esto. Cómo pensar adecuadamente. Y para eso hay herramientas. Después cada uno pensará lo que piensa. No es enseñar o decir qué es lo que tengo que pensar. Entonces, los neurocientíficos dicen, esto es un desafío, ¿qué es lo que pasa? Y parafrasean a Heidegger, un pensador alemán. No es que no pensemos, estamos pensando mal, estamos pensando horriblemente, estamos pensando de manera no crítica como sociedad. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce esto? Y los neurocientíficos nos van a dar una segunda respuesta que se va a apoyar en nuestro cerebro. Y van a explicar, lo que pasa es esto. Esto es lo que pasa. Lo vamos a completar o seguir el miércoles que viene. Si alguien puede pensarlo, se anima o sugiere una respuesta, la discutimos en la clase que viene. Esto es la esencia de la filosofía, esto es la esencia de la filosofía del derecho. Esta es la esencia de algo que hacemos los seres humanos, que es pensar. Y el pensar está conectado con cualquier disciplina. Entonces, antes y al mismo tiempo, y para aprender lo que sea el derecho y luego aplicarlo correctamente y concretamente, primero hay que arrancar con las letras para armar una frase, o con los números y la suma y la resta para poder multiplicar o dividir. Si no, estamos condenados al fracaso. Antes, previo, saber qué es el pensamiento crítico, que lamentablemente no es algo que a los seres humanos se nos dé por promocionar, por fogonear, como se dice hoy. Al contrario, el pensamiento crítico en las élites decisionistas parece estar completamente ausente. Y esto va en demedro de la calidad de un producto cultural como el derecho. Y además, si cierro ya, eh, hay que usar el derecho y que el derecho sirva. Si no, el derecho no sirve, no sirve. Y eso es lo que está ocurriendo. Vamos entonces, cerramos la primera clase, agradecemos su presencia.